El análisis de la influencia de la especie en la estimación de la humedad de combustible vivo mediante índices espectrales derivados de imágenes Sentinel-2 es el tema del que voy a hablar ahora, y antes de esto quiero comentar que lo hemos realizado en colaboración con algunos compañeros del grupo de investigación al que pertenezco, que es el CEGAT de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, primero para comenzar un poco, ¿por qué este tema es importante? No sé si para algunos, bueno, este término es nuevo o no, pero la humedad de combustible vivo está relacionado con la cantidad de agua que posee la vegetación. Entonces podemos ver más o menos por dónde va la importancia, ¿no? Que es que está relacionada directamente con la inflamabilidad de las especies y por ende con los incendios forestales. Entonces por eso es importante su modelación, y para esto vamos a utilizar algunas variables, pero primero quiero ponerles en contexto de cómo en campo se obtiene este valor de la humedad de combustible vivo de las especies. Primero, este trabajo lo hace Baersa, y lo que ellos hacen es recoger las muestras, las pesan cuando las acaban de tomar, después las ingresan al horno y las vuelven a pesar, es decir, el peso en verde y el peso en seco. Estiman el porcentaje de esta humedad de combustible vivo de cada especie de esta forma, y a continuación ese es el insumo que nosotros vamos a emplear. Los datos de campo que emplearemos entonces son de las especies mediterráneas, forestales. Los municipios en los que este estudio se basa son Llombay y Buñol, de la provincia de Valencia. La periodicidad de muestras es quincenal. El tiempo que hemos estudiado ahora es de junio 2020 a junio 2021, perdón. El número de parcelas 11, y bueno, tiene una codificación desde la parcela 15 a la 25 porque forma esto parte de otro estudio mayor. Las muestras, las especies, perdón, fueron medidas en campo en las diferentes parcelas que vemos aquí con un radio de 30 metros, ¿no? Las especies predominantes, tanto arbóreas como de matorral. Y el número total de observaciones, tanto por especie como por parcela, fueron de 26, porque como les he comentado son 13 meses y de forma quincenal, entonces más o menos 26. Digo más o menos porque en algunas parcelas por el tema de precipitaciones pues se tomaron 25 o 24. Pues bueno, entonces los objetivos que nosotros tenemos dentro de estos estudios son saber si es que influye, ¿no?, estudiar el tipo de especie en la determinación de la humedad de combustible vivo, es decir, saber si es que tiene algo que ver el que en mi parcela exista una mayor proporción de matorral que de las especies arbóreas. Entonces, para eso nosotros lo que vamos a hacer es, nos hemos fijado dos objetivos específicos. En este caso, comparar los valores de estas diferencias de humedad de combustible vivo en parcelas que entre ellas tienen especies dominantes de matorral con otras cuya especie dominante es el tipo arbóreo. Para nuestras parcelas la única especie arbórea que tenemos es Pinus alepensis en este caso, por eso es que de aquí en adelante pues me referiré a esta especie. De las 11 parcelas que nosotros tenemos pues las hemos dividido en dos grupos. Los dos primeros grupos hacen alusión al arbolado. ¿Por qué? Porque hemos elegido la fracción de cavidad cubierta mayor a un 70%, tomando en cuenta, como dije, del Pinus alepensis. Y las de matorral, pues las que tienen el porcentaje menor al 20%. Dentro de estos grupos hemos ubicado nuestras parcelas de estudio. Otro de nuestros objetivos es analizar entonces la relación que tiene esta humedad de combustible vivo con nuestras variables espectrales y también con variables meteorológicas, en este caso temperatura y precipitación. Dentro de la metodología, entonces, para la información espectral nosotros hemos trabajado con Google Earth Engine. Lo que hemos hecho es, bueno, no descargar las imágenes, sino directamente trabajar programando ahí para obtener los valores de reflectancia de las bandas y con esto poder calcular, ¿no?, los índices espectrales en una ventana de trabajo de 30 metros. También se ha realizado la depuración de datos anómalos que teníamos en nuestras series temporales. Se aplicó también algunos filtros, escuchar por ahí de nuestro compañero que había aplicado el filtro de Golay, y bueno, nosotros les comentaré más adelante, pero al final decidimos trabajar sin este filtro porque nos eliminaba datos que eran bastante importantes y nos brindaban información al momento de crear los modelos. También dentro de este procedimiento interviene la información de AEMET, que ellos nos proporcionan los datos diarios. En este caso hemos utilizado temperatura y precipitación, pero también trabajamos con la humedad y también con la velocidad del viento. A continuación se realiza la interpolación de estas variables meteorológicas, pero para cada uno de los puntos de estudio donde se tomaron los datos de la humedad de combustible vivo.
y junto con los datos que les comentaba al principio que teníamos de Baersa, se hace la aplicación de un análisis de regresión lineal múltiple para poder estimar así estos modelos de la humedad de combustible vivo. ¿Y cómo se los valida? Pues mediante la verificación del R cuadrado ajustado más alto. Utilizamos para nuestro estudio algunos índices espectrales. Índices de vegetación estrechamente relacionados con la parte fotosintética, índices que tienen relación con el contenido de agua a nivel del suelo y de la vegetación, índices relacionados con el verdor de la hoja. Y de todos estos, pues los que forman parte de nuestro modelo serán el MCARI, el SLA, bueno, que es el relacionado con el del área foliar específica, el NMDI y el NDMI. Para la información meteorológica, igualmente, nosotros calculamos, después de la interpolación que hemos dicho que realizamos, ¿no? Hemos calculado los valores acumulados para los 7, 15, 30 y 60 días anteriores a la toma de datos de campo. Y estas son las variables que forman parte del modelo, pero los valores que nosotros tenemos de las variables son para todas estas fechas que les he dicho, para todos estos días, perdón, acumulados. Dentro de los resultados, como les decía inicialmente, teníamos objetivos puntuales, ¿no? Que era primero estudiar esta incidencia del tipo de especie. Entonces, en este caso voy a presentar un poco resultados del Rosmarinus officinalis, porque es una especie que presenta una variación de la humedad de combustible vivo bastante notoria en comparación a otras especies como el Pinus pinaster y en este caso el Pinus alepensis. Pero bueno, vamos a comenzar con el Rosmarinus officinalis por esto mismo, ¿no? Porque tiene una variación de la humedad de combustible vivo bastante amplia. Primero, el comportamiento de la humedad de combustible vivo depende de la zona. Depende muchísimo de la zona y del porcentaje del Pinus alepensis. En este caso, porque es nuestra única especie de arbolado. Podemos ver aquí que empezamos con valores, este es junio del 2020, empezamos con valores de humedad de combustible vivo bastante altos porque en la primavera anterior tuvimos unas precipitaciones bastante importantes. A partir de esto tuvimos un verano bastante seco y descendió pues hasta el mes de octubre, hasta el mes de noviembre, perdón, en donde ya se dio una precipitación bastante importante y se empiezan a ver cambios. La humedad de combustible vivo, bueno, primero aquí en la gráfica podemos ver, es la precipitación diaria, la media de la precipitación diaria en todo nuestro tiempo de estudio, y tenemos aquí en las curvas, representan los valores de la humedad de combustible vivo, la media de la humedad de combustible vivo del Rosmarinus officinalis para cada uno de nuestros 4 grupos de estudio, ¿no? Hemos dicho que tenemos 4 grupos de estudio, 2 que corresponden a arbolado y 2 de matorral cada uno por un término municipal diferente, ¿no? Yombay y Buñol. Entonces, el Rosmarinus officinalis en las parcelas de Yombay podemos ver que es baja en septiembre y octubre, pero ya empieza a crecer desde diciembre hasta marzo. En Buñol, en cambio, la media que nosotros tenemos de nuestra humedad de combustible vivo, en aquellas parcelas que son de matorral, que nosotros vamos a decir que es el porcentaje de Pinus alepensis menor al 20%, bueno, presenta valores menores a los que tendrían aquellas especies, aquellas parcelas con la fracción de cavidad cubierta mayor al 70% en cuanto al Pinus alepensis, a la presencia de Pinus alepensis, es decir, a parcelas de arbolado. Ahora cambiamos un poco de especie y vemos qué es lo que sucede con el Quercus coxífera. Vemos aquí más un comportamiento que varía muy poco hasta que se presentan estas precipitaciones, esta precipitación importante a finales de mayo, bueno, fueron algunas realmente, donde se pudieron empezar a ver ya cambios. Aquí las parcelas de Buñol podemos ver, también tenemos, se encuentran aquí marcadas en color verde, ¿no? Son estas parcelas de aquí, incrementan después de las precipitaciones, pero de una forma más lenta que las parcelas que son de Yombay. Entonces, como podemos ver, vale, hay cambios que se dan de acuerdo a las especies. Luego también se realizó el análisis ya no con la precipitación diaria, sino con la precipitación acumulada a los 60 días. Y aquí la principal conclusión es que nosotros podemos ver cómo en las especies de arbolado la variación pues es más regular, menos pronunciada, y las especies que están acá, las especies que se encuentran acá, pues las que varían más son las pertenecientes a matorral. Entonces, hay un comportamiento bastante marcado y diferente al hablar de matorral y de arbolado.
En cuanto a la relación con los índices espectrales, pues se ha visto una relación bastante marcada con el NMDI. Varía mucho dependiendo de la parcela, como les he dicho, el comportamiento varía dependiendo de esta. Tenemos aquí la relación, bueno, los valores más altos en las parcelas 22, 23 y 25, que son del grupo 2, es decir, que son del grupo de arbolado. Y los valores más bajos los tenemos en la parcela 3, que son los valores con los que se obtiene una correlación más alta, llegando más o menos el R cuadrado a ser superior al 70%. Tenemos entonces aquí la mayor correlación con el grupo 3, que es John Bay de la especie de matorral, y la menor correlación que las tiene con las parcelas del grupo 2, que son las de Buñol y de arbolado. Tenemos aquí nuestro mejor modelo, al del grupo 3, representando a John Bay y matorral, y como podemos ver, en los modelos, los que tienen mayor porcentaje son los de matorral. El uno maneja 4 variables, entre esas 2 espectrales y 2 meteorológicas, el otro 3, y los que tienen un menor porcentaje, son los de arbolado, el uno con 3 variables y el otro con 2. Por tanto, dentro de nuestras conclusiones más importantes podemos ver cómo el porcentaje, mejor dicho, cómo la fracción de cavidad cubierta, la presencia de las especies de arbolado, sí influyen. Y en este caso, cómo ha marcado esta tendencia, este efecto dominante sobre el resto de matorral, reduciendo así las variaciones que veíamos nosotros de la humedad tras las precipitaciones, en el caso donde la FSC es mayor al 70%. La precipitación acumulada juega un papel más importante o influye de una manera más directa que la precipitación diaria. También se ve esta relación bastante marcada de la media ponderada de la humedad de combustible vivo con el MDI. Y también podemos decir que a pesar de que tenemos una relación en John Bay y Buñol con nuestras variables, en John Bay se ve más esta tendencia a la relación con la información espectral y Buñol con las características meteorológicas. También es importante destacar que hay diferencias en cuanto al tema morfológico de ambos lugares, pues están a diferentes alturas, orientaciones de las parcelas y todo esto, que también juega muchísimo al momento de modelizar la humedad de combustible vivo. Y finalmente, que a pesar de que estas variables espectrales pueden representar muy bien estos cambios de la humedad de combustible vivo a nivel espacial y temporal, para poder un poco optimizar este ajuste, las variables de tipo meteorológico son aplicadas y ayudan muchísimo para proporcionar este ajuste que nosotros estamos buscando. Muchísimas gracias. Eso es todo. Gracias, María Alicia. ¿Alguna pregunta? Allí en medio. Bueno, enhorabuena por el trabajo. ¿Se me oye? Sí. Te quería preguntar si habéis probado, quizás soy un poco pesado con esto, pero si habéis probado el producto automático de Sentinel-2 de contenido en agua de la vegetación, que quizás pueda ser interesante en este tipo de estudios, porque no sé si tenéis datos de campo, de contenido en agua, ¿verdad? Y entonces, ver si el producto este automático os puede servir como un predictor también de la humedad de la vegetación. Vale, primero, muchísimas gracias. Creo que será una recomendación bastante importante a tomar en cuenta. Todavía no hemos incluido este factor ahí, pero sí. Estamos ahora un poco determinando las diferencias para poder definir, ¿no?, las características homogéneas de cómo vamos nosotros a poder modelizar cada uno de los lugares. Este proyecto está ahora, el estudio está dentro de los términos de John Bay y Buñol, pero realmente está pensado para toda la comunidad valenciana. Entonces, sí que es importante poder primero ver cómo influyen, ¿no?, los tipos de especie, o sea, que sea matorral o arbolado, y también luego las especies, como hemos visto antes, pero me parece muy interesante tu acotación y la voy a tomar en cuenta. Muchas gracias. Bueno, sí, respondiéndole a Jesús, el problema de estos productos es que tienen una resolución muy baja para lo que estamos ahora trabajando, ¿no? Que necesitamos, son parcelas muy pequeñas donde si te sales un poco hay mucha variabilidad, entonces, esa es básicamente la
la cuestión. Luego, lo que sí es cierto es que bueno, pueden ayudar sinérgicamente, ¿no?, en grandes zonas y bueno, pueden ayudar como una variable auxiliar. Eso sí que hemos estado pensando en verlo. Sí, en zonas muy homogéneas. Muchas gracias, María Alicia. Y he dicho María Alicia, sí, lo he dicho bien. Vale. Sí. Damos paso a la siguiente. Seguimos con la juventud.